entrando en materia, la razón de que esté Nelson aquí invitado es porque nosotros estamos lanzando una campaña de profundos hace un tiempo, que en este momento hacemos un lanzamiento de esta semana de alguna manera de hacer como unos combos, pero para que no se une como comida de restaurante, entonces ahora le ponemos un nombre más cachetudo que es pack, el pack de historietas, cómics colombianos, y vamos a aprovechar la experiencia que tiene Nelson porque es editor tanto de uno de los que estamos vendiendo y guionista del otro, aunque es guionista como editor también diría, ¿no? Sí, un poquito ahí de todito. Un poquito de todito.com, bueno. Que es La Loma de la Cruz, que es esta novela gráfica de Warner Wallace, que ustedes también han editado. Sí, es una obra magnífica de Warner Wallace, también otro de los duros aquí en el cómic en Colombia. Él es de Cali, también lleva más de 20 años dándole a las historietas y también a la caricatura social, a la caricatura fisonómica, a la ilustración. Sí, Sale este una proyecto. novela fantástica que le conocimos alguna vez en una visita a Cali Comics y él había hecho este proyecto como para 4 páginas u 8 páginas, no recuerdo exactamente cuántas eran. En ese momento como que se cae ahí como el proyecto en Cali por asuntos de presupuesto. Él como que luego por allá la desempolva y decide como hacer una novela gráfica de varias páginas, de 48 páginas, y se empieza a engomar con este proyecto y alguna vez pues en una de tantas charlas eh, nos da como la oportunidad de verla y pues salen unas convocatorias del Ministerio de Cultura y le escribimos a Warner, oíste, hay unas convocatorias, ¿por qué no participamos en una novela tuya que está muy buena? Y pues nosotros desde el Borges hacemos como el proyecto y la parte del diseño editorial y miramos a ver y el presupuesto y todo el asunto y la mandamos y como con mucha fe, digámoslo así, como que veíamos pues, que era un buen trabajo de investigación, una novela gráfica histórica, y tan de malas que no pasó. O sea, los jurados, empezando que los jurados no eran autores de cómic ni tenían nada que ver con cómic, era como, no sé, como algo de cine, algo como de literatura y no sé, y no sabían del asunto y los pusieron ahí como a ser jurados y, y cuando respondieron que que no había clasificado, pedimos como el acta, el asunto y vemos un poco de cosas que no tenían nada que ver. Entonces nos dio como mucha piedra, como así que dicen esto, no entienden, ta. Entonces le dijimos a Warren, no, espérate, saquémosla nosotros. Eso mismo ha pasado con el libro de Trejos. También lo hemos pasado a una convocatoria y tampoco pasó, entonces de piedras dijimos, no, hagámosla, nosotros también somos capaces solos, no lo necesitamos. De Y tercos, dijo, nosotros también podemos. bien podemos, empeñemos todo. Vea, Entonces, bueno, se han ahí está, podido, vea. se ha podido, sí, sí. Entonces fue muy satisfactorio porque, digamos que con el evento también, ya veníamos trayendo con mucha gente internacional, alguna vez estuvimos con muchos extranjeros en el festival y como Sí, por ahí 16 personas nacionales y bueno. Y justo ese año del 2015 con el libro de Trejos, 2016 no recuerdo bien, dijimos, bueno, bajémosle un poquito a los invitados y necesitamos que la gente de acá también empiece a, a a mostrar. salir en el radar, ¿cierto? A ser visibles y mostrar las cosas que se han hecho acá, y más que todo, en el caso de Trejos y Warner, que llevan mucho tiempo en el asunto, y así fue que sacamos el libro de Gabriel y al año sacamos el libro de Warner. También con mucho Sí. esfuerzo, ahí también sí se nos unió Audifarma, que es una empresa privada de acá y también nos colaboró. Y bueno, pellizcando recursitos de allí, de acá, como tratando de hacer un poco ahí como magia con los pocos recursos que entran para el evento. Y al final pues se pudo editar, 1000 ejemplares, impresos pues en un papel propal, creo que eso se llama, fue muy bonito. Y bueno, un cómic que realmente vale la Está pena Warner. leer.
Ahí está nuestro amigo Warner Wallis, ese es un retrato del maestro Raúl de la Nuez. Raúl de la Nuez, un cubano que vive en Miami, creo, Sí, que sí, ha sí. estado en varios eventos acá y le hizo ese dibujo a Warner. Y bueno, Warner Wallis, para que lo busquen ahí en internet, uno de los grandes maestros del cómic colombiano. Y esta novela gráfica que es indispensable e imprescindible en la biblioteca de ustedes para que la adquieran. Habla de la Loma de la Cruz, que es un sitio turístico en Cali, en el barrio San Antonio, que ahorita ya la llaman la Loma de la Dignidad, y que antes se llamaba la Mano del Negro. Entonces, esa es la historia verídica del sitio, porque cambia el nombre de la Mano del Negro a la Loma de la Cruz. Y habla un poco entonces de esa parte histórica de la ciudad que tiene que ver por el año 1580, si mal no recuerdo, que es la historia de dos Muy esclavos bien. africanos. Lo veo muy Sí, bien, señor editor. 1580, efectivamente. bien, perfecto. Y esa es una historia de amor de dos esclavos africanos que llegan al Valle del Cauca, ¿ve? Y se enamoran y en esa época pues era prohibido el amor entre esclavos. Y bueno, a partir de ahí hay muchísimas cosas, hay amor, suspenso, thriller, emoción, chitos, papitas. Hay muchas cosas en este cómic de Warner, hasta zombies yo creo. Pero de verdad que es genial, una investigación muy, muy bien hecha, tanto el vestuario, la arquitectura de la ciudad, el contexto histórico, pero también con algo muy importante y es que no se eh, rige solamente por lo histórico, sino que también le da mucha importancia a la parte de la leyenda, ¿no? Entonces se mezcla muy bien la historia con la leyenda en este cómic y cuando vayan a Cali, hemos dicho, si leen el cómic van a amar más esta ciudad. La verdad que es una Claro, ciudad muy claro. interesante que tiene unos procesos históricos muy, muy, muy importantes y entre esos está ahí la historia de la Loma de la Cruz con la historia de Crescencio y Juana, los dos esclavos africanos. Incluso la misma novela gráfica trae, esto es spoiler, pero espere, para este lado. Trae material Ah, sí, tenemos de, ahí el de, líquido, el detrás de cámaras, ahí tenemos como los apuntes, los y algunos mamarrachos estudios, pero no iniciales, los muestro mucho. diseños de personajes, tiene aparte del guión, tiene con Warner, cuando editábamos la obra, pues decidimos como ponerle un, un adicional, digamos, al libro para que la gente conociera un poco lo que había sido el proceso de creación y bueno, ahí está la Loma de la Cruz. Aparte de eso, entonces hay que mencionar que tenemos en las ventas, tenemos, bueno, aquí unos impresos también, esfuerzos de ilustración de Cali Comics, hay algo de historieta ecuatoriana, de humor gráfico. Bueno, aquí hay un material que pueden también, hace parte de estas publicaciones. Ah, ese es un Y amigo de sí, Ecuador, de Iván Guevara, que también hace unos años intercambiábamos pues, así como material y ese Salud, Dinero y Humor, uno de sus cómics, también editados allá en Guayaquil y antes mostrados ahí Totuyandi. Ah, bueno, y también este que se llama Pepe Cáncamo, esa es idea como para arquitectos y ingenieros, que tiene que ver especiales. con un personaje que construye. Y mostrabas ahorita Totuyandi, que es un proyecto también que tiene Ah, José Campos y Paola Gutiérrez, muy bonito de ilustración, de historias gráficas y tradicionales del Valle del Cauca. Entonces, es o una sea, historia muy bonita también, mira, como para los niños, para gente joven. Y bueno, ahí invitados para que vean todo eso que tenemos ahí en Opicartoon, en Cómics Sin Fronteras y la Galería de las Sombras también, donde también vendemos algunos cómics colombianos para que los... Ah, vea, yo está. soy consumidor de la Galería de las Sombras, he sido. Requieren algo como esto, pues ya saben, Nelson aquí nos dice que se pueden comunicar con... ¿A dónde le escriben? Porque eso siempre decimos, se pueden comunicar, pero Ah, sería bueno, bueno no. dejar aquí un testimonio. Era Nelson Zuluaga, arroba hotmail, ese es el correo. También pueden escribir a Semanal Arroba Cómic Comics Sin Medellín. Fronteras.
Sí, Coma Sin Fronteras, también en nuestras redes sociales. Y bueno, ahí hay cositas muy interesantes colombianas y bueno, proyectos también de la parte del cómic para que estén muy Y ya, pendientes en el mes de septiembre-octubre, que es el Festival de Cómics Sin Fronteras y el Festival Noticartoon, que como cada año también hacemos varias alianzas con exposiciones. Ahí está uno de los afiches esta era la segunda sorpresa. pues hacemos como alianza con Noticartoon y hay exposiciones, vamos a hacer charlas también, algunos talleres y bueno, que estén muy pendientes ahí de ambos eventos que son entre el mes de septiembre y octubre. Son eventos independientes, sin apoyo gubernamental, con más apoyo de pequeñas empresas o instituciones que igual que el Borges o igual que el Cómics Sin Fronteras, el Noticartoon o el Cali Comics o el Cartoon Rendón, pues son entidades sin ánimo de lucro, donde lo que hacemos es compartir y tratar de hacer festivales interesantes y sobre todo educativos, que es como la parte. Listo, Nelson. Solo para terminar, y porque me parece que es importante hacer énfasis en este esfuerzo, hubo un tiempo que también hubo un periódico durante los eventos. Entonces eso también hace más énfasis en el esfuerzo editorial que ustedes crearon ante cada edición, ¿no? Y aquí tenemos una, creo que es de hace 2 años, Sí, ese es el papel ilustrado que es de inicialmente 18. sale en Cali Comics, lo saca José en una programación en papel propalcote y por allá pues con Cali Comics y con Cartoon Rendón y Comics Sin Fronteras hacíamos entonces como una alianza entre los tres festivales y sacamos esta publicación básicamente pues como para hablar de los festivales, para hablar de autores colombianos, algunos autores internacionales invitados y era como un periódico educativo y alcanzamos a sacar ya varios números. Alcanzamos a sacar 2 revistas, un especial de Superman y otro de Batman, que fueron dos Ah, sí, revistas sí. blanco y negro con muchos autores y muchos títulos. Y luego sacamos el periódico que creo que fueron como 4 o 5 más o menos. El año pasado no salió por la pandemia. Yo creo que de pronto este sale, este año que viene, si de pronto lo sacamos. Hemos podido como conocer más del esfuerzo editorial, de todo ese bagaje que ustedes han manejado en Pereira desde el Comic Club Borges, que eso fue años 90. Ustedes estaban Sí, en el Club Borges fue finales de los 90, a 94 eso. que se creó. O sea, Sí, son y como 25 años de historia, más o 26 menos, se años, puede decir. 26. medio siglo. Un cuartico Un ahí. cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Sí, Tranquilo que aquí somos también del siglo pasado. sí, y el evento 21 años ya. Sí, la Corporación Cine Club Borges es una entidad cultural sin ánimo de lucro que tenemos con unos amigos hace ya 26 años. Eh, y bueno, arrancamos como con la parte del cine, pero pues luego empezamos es como a hacer otras cosas o le agregamos otras cosas como literatura, tuvimos también alguna vez un café bar, tuvimos alguna academia como de enseñanza. Y uno de los programas, de los muchos programas que hemos tenido durante esos 26 años, pues es el evento de Cómics Sin Fronteras y también una parte editorial, un área editorial donde nos permitimos como editar un poco o que nos acerca gente como para editar, hacer algunas ediciones y miramos pues ahí Sí. como en conjunto con algunos autores y bueno, digamos que cuando pase como los requisitos o nos interesa como que es como el perfil que más o menos nosotros editamos, pues hemos hecho como estos esfuerzos editoriales que son complicados un poco, porque digamos que editar en Colombia es muy complejo, por costos, por mercadeo, financiación, pero bueno, ahí más que todo nos hemos dedicado como a editar sobre todo cómics. Empezamos hace muchísimos años con el grupo Leyenda, que es como el grupo emblemático acá de la ciudad, de hace Sí. 20 años, y con ellos pues editamos las primeras revistas de cómic. Para ese entonces que era Leyenda, era un magazine de cómics, y también Ciudad Sin Puertas, que era como la historia de Pereira, de nuestra ciudad Pereira en cómics.
Esas fueron como las primeras ediciones, así como que hicimos, junto con una novela también y junto con algunas revistas de cine. Y pues siempre nos ha gustado como esa parte editorial. Y pues además de esa hemos hecho varias ediciones, incluyendo la que mostrabas ahí de la Loma de la Cruz, de Warner Sí, Wallace, Calais. el dibujante Warner Wallace, claro. Aquí está la obra. Para que vean que sí es de verdad, porque de pronto dicen que es que solamente tengo la portada, no, señores, aquí está toda la... Sí, sí, porque de pronto hay gente que puede hacer eso, ¿no? No es el caso de nosotros. Esa experiencia que tuvo con el Cineclub Borges, cómo, digamos, pasan y se convierten en apoyo a otros campos de la cultura. En este caso, estábamos hablando de cine, hicieron unas revistas precisamente cinematográficas y comenzaron a enlazar con el tema de cómic. Interesante saber cómo hicieron o por qué no se quedaron solamente con la parte de cine. Digamos que pues Pereira es como una ciudad, un pueblo grande, una ciudad pequeña o mediana hoy en día. Y para ese entonces pues se empezaba como a, digamos que habían como unos procesos artísticos que venían de años atrás, sobre todo de cineclubismo. Y a partir pues de ahí se vuelve como en los 90 una ciudad muy cinematográfica, con muchos cineclubes, con muchos talleres y muchas actividades alrededor del cine. Y dentro de esas actividades de cine pues empezamos a proyectar lo que es el anime japonés, ¿cierto? Las películas Sí, animadas japonesas, clásicos como Ghost in the Shell, como Akira y otras tantas que lo que hacen entonces es como permitirnos conocer ese gran universo del cine animado japonés que para esa época pues era muy complicado conseguir, ¿cierto? Entonces en sí, esa época logramos como conseguir algunos VHs en Bogotá y los traíamos aquí al teatro con familiar, que era donde inicialmente estábamos, y pues ahí coge como un gran boom. Entonces era un teatro de 350 personas que se llenaba cada 8 días a ver anime. Y a partir de ahí, entonces veíamos que había muchos chicos, sobre todo muchos chicos adolescentes, como entre 13 sí, y 18 años, 19 años, que eran muy aficionados pues como a este tipo de animación y decidimos pues como complementar un poco ahí las actividades de cine de animación con cursos de dibujo. Entonces empezamos a hacer como los primeros talleres de cómic y manga para ese entonces y muchos chicos pues se animaban ahí como a hacer los talleres y nosotros también como a y ahí fue conocer el un poco, empalme. exactamente, y conocer un poco ahí también como el mundo del manga, del anime, que éramos, pues nosotros éramos un poquito mayorcitos, ya 20 añeros, Sí, y pues nosotros sí éramos como aficionados como a los cómics, pero de superhéroes, que era como lo más famoso, digamos, lo más conocido. Pero cuando empezamos a ver un poco entonces como los mangas y los animes, vimos pues que tenía unas temáticas muy interesantes y que se permitía como trabajar también como en cineforos y cosas así, y sí, aprovechar entonces como toda esa fiebre y como todo ese entusiasmo que mostraban estos chicos para que a partir de ahí se interesaran por el dibujo. Y muchos de esos chicos empezaron a hacer pues como los cursos de dibujos que dictábamos en ese entonces. También dentro de esos cursos, luego empezamos a dar también el curso de caricatura, además del de manga y anime. Y ay, también habíamos en las revistas que te digo de cine que habíamos hecho, que eran revistas como de reseñas y de programaciones y de artículos cinematográficos, también había como algunas separatas de literatura, de fotografía, y también había una página, recuerdo, de caricatura. Entonces, sí, digamos que en cierta forma sí hemos estado como muy ligados con muchas expresiones artísticas y creo que al estar así como relacionados con varias, pues le permite a uno como conocer más, ¿no? Y como, no sé, dar más ideas y a nivel creativo, empalmar muchas cosas y perder el miedo. Muchas veces, de pronto a veces como que uno se dedica a una sola cosa y está bien hacerlo porque es como especializarse en algo, pero yo soy partidario como que uno tiene que aprender de todo un poquito.
porque en muchas de esas cosas uno termina como volviendo a lo que le gustaba inicialmente o descubriendo otras partes artísticas, en el caso del arte que tiene muchísimas ramas y muchas variantes, termina uno como interesado o tiene más aptitud de pronto para unas que para otras, y al conocer como varios estilos o varias ramas, pues obviamente te va a permitir como crecer más como a nivel artístico, ¿no? Sí, como la gestión cultural, digamos que es como uno de los fuertes. Inicialmente, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la música, pues digamos que el dibujo siempre fue como de las cosas primeras que aprendí de chico, que incluso pues hice como un curso de dibujo estando en bachillerato, un curso que me pagó mi papá por correspondencia online de Qué esa chévere, época. qué chévere. Sí, pues eso me permitió como, primero como autodisciplina, como aprender a estudiar autodidacta, porque llegaban como las lecciones ahí cada mes y tocaba cumplir como con las lecciones y aprender un poco también sobre cómo podía uno vivir del dibujo. Y pues estando como en octavo o en noveno, no recuerdo bien, eso fue hace muchos años, pero sí estaba como en octavo o en noveno y el curso duró como 2 años y fue como muy especial para mí porque aprendí que esas lecciones llegaban de Miami, Florida, entonces digamos que allá tienen Sí, como otra concepción del dibujo. Entonces lo que mandaban ellos, además de las lecciones de dibujo, eran como algunos fascículos, algunos folletos y consejos para vivir del dibujo. Entonces digamos que ahí me enteré yo de que uno podía ganar plata dibujando, que en el colegio obviamente pues era como la materia de recoche y nadie perdía dibujo, y los que de pronto dibujamos un poquito más que otros pues hacíamos las sí, planchas y cobramos ahí sí. 50 pesos, lo que sé yo. Pero digamos que aquí ya vi el dibujo como una forma más profesional y más eh, interesante también, como decir, ve, qué chévere, pues a mí me gusta dibujar, qué bacano hacer algo que tenga que ver con el dibujo. Entonces, eso fue como algo importante eh, en ese momento de mi vida. Y luego me interesé por la música, me gustaba pues, mucho la guitarra y el blues y el jazz, no sé qué. Y estudié pues algunos semestres, pero antes de eso ya había estudiado dibujo arquitectónico, que era como lo más cercano que había aquí en la ciudad para estudiar algo relacionado con el dibujo. Entonces estudié, terminé, elaboré un poquito, pues haciendo como planos, maquetas y todo eso, pero me cansó un poco que era como la línea muy rígida. Y finalmente pues hacía como caricatura, cómics también, por estas lecciones que había tomado cuando estaba más Sí. chico. Empecé como a explorar de nuevo, ya me metí como al cine, la fotografía y regresé al dibujo. Fue muy chévere porque fue como volver a mis inicios de niño cuando empezaba a leer a los 5 o 6 años, Menín, Calimán, el O sea, superhéroe. esa es la entrada, ¿no? La entrada al mundo de los cómics es como el coleccionismo, o por lo menos el ser lector de este material, ¿no? Exacto, era como la lectura y era como también la diversión. En esa época, pues la televisión era como un artículo de lujo, y digamos que también la programación era muy limitada, ¿no? Entonces, hubo unas épocas que en mi casa no hubo televisión y también cuando hubo, pues eran También, como también, ciertos horarios. también. Sí, sí, no era como bien de esos 24/7, no, no, a nosotros nos tocó que eran como dos, unas que como de 4 de la tarde a 10 de la noche, y en la mañana que era como de, qué sé yo, como de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues eran puras novelas y noticias. Entonces queda mucho tiempo libre y en esa época pues los cómics en los 80, que yo considero que los 80 era como la edad dorada de los cómics aquí en Colombia, y eso pues da pie para un tema que luego hablaremos. Sí, Pero sí considero que fue como una época dorada donde todo el mundo leía cómics. Las señoras, los señores, los jóvenes, los chicos. Y pues sí, recuerdo muy bien que en esa época leía muchos cómics y fue muy bonito cuando estaba en el cineclub y volví a ver entonces los animes, o mejor dicho, conocí los animes y el manga y volví a tener noticias de mis héroes de infancia. Oh, Linterna Verde todavía existe. ¿Qué pasó con sí, Linterna Verde? ¿Cierto? sí, Entonces sí, sí. como, cambiaron a Linterna Verde. ¿Cómo así? Entonces como que con esos chicos teniendo contacto con esos amigos que programaban el anime,
Entonces empezamos como a descubrir un poco otra vez el mundo del cómic, ya en una etapa más adulta, ¿cierto? Entonces enterarnos de Sí, ciertos cómics, novelas gráficas ya con tintes un poco más políticos, más sociales. y me Entonces fue muy... imagino que también usted comenzó a verlo más allá de los ojos del lector a de autor. Exactamente, también entonces fue como redescubrir lo que te había dicho, como volver a los inicios de la infancia, de este curso de dibujo que había hecho cuando estaba en el bachillerato, que en el curso de dibujo también uno veía historieta y veía caricatura y dibujo publicitario, dibujo artístico, y entender que también por ahí podía narrar historias, ¿cierto? Entonces, y era más barato que hacerlo en cine o en video, Poquito, ¿cierto? Era un poquito nada exacto. más. O se lo podía hacer uno solo porque a veces en el mundo de la realización cinematográfica, digamos que necesitas mínimo un camarógrafo y un sonidista o más gente, ¿cierto? En cambio aquí descubrías como que, qué chévere los cómics. Se siguen haciendo y han evolucionado y no solamente son superhéroes, sino que también hay otros títulos independientes y otros autores y uno puede hacer sus propias historias. Entonces, recuerdo que incluso antes de eso yo había hecho un cómic, hubo en el año 94, justo como por ese año que se funda el Cine Club, habíamos hecho un paseo por la laguna de Lotún que nos pasó muchísimas cosas, muchos chascos. Y recuerdo que yo hice una historieta de eso, pero era una historieta como para los amigos que fuimos esa vez al Sí. paseo, como para recordar como unas memorias. O sea, usted no Y dijo, querido diario, sino, mire, ahí les paso el algo cómic. así, más o menos, entonces era como desde que arrancamos a planear el paseo hasta que llegamos a la laguna de Lotún, que eso nos perdimos, se nos perdió la comida, la carpa, un poco de chascos. Y mucha gente lo leyó como amigos de amigos y eso se fotocopió, fue como el primer fanzine Vea sin ser pues, consciente de que era un fanzine en esa época, y como el primer cómic, sabiendo que era un cómic, pero digamos que de una forma ya más independiente. sí, Entonces fue como muy chévere como retomar puro cómic de el autor. cine, exacto, con el cine, volver otra vez como a los inicios del dibujo y ya entender como que el dibujo era como parte ya de mi vida, que lo podía tomar ya más en serio en este momento de la vida, era como los veintitantos. Y a los 30 ya como cerrar los ojos y decir solamente voy a hacer dibujo o lo relacionado con el dibujo, porque uno hace, como decías ahorita, uno es todero, hacía una publicidad, yo fui vendedor, no fui taxista porque en esa época no sabía manejar, pero sí, yo también hice de todo, yo vendí rifas y qué sé yo, fui ayudante de construcción y ayudante de electricidad y vendía afiches con unos tíos y sí hice muchas cosas, pero fue muy chévere como cómo se iba todo como relacionando un poco con el dibujo nuevamente y a partir de ahí entonces como entrar en esa parte de autor, en esa parte de conocer otros autores y muy buenos dibujantes, en Sí, especial de esta gente del grupo Leyenda, que era como unos hermanos, yo siempre he dicho que es como la universidad del cómic aquí en Pereira en esa época, donde aprendimos todos de todos y donde nos fortalecimos como grupo, donde nació el evento de Cómics Sin Fronteras y también desde donde pudimos entonces como ayudar a otros autores, conocer a otros autores, conocer otros festivales como Cali Comics, Cartoon Rendón, Atriana ya también con Noticartoon y ver que finalmente íbamos todos como por la misma línea, tratando pues como de sacar adelante proyectos gráficos en Colombia, sin apoyo, digamos que mucho más con pasión y con apoyos de sí. pequeñas empresas o pequeñas instituciones y amigos, y que bueno, que finalmente yo considero que somos como muy como hermanos y con Calicomis, con Cartoon Rendón, con Noticartoon, digamos que hemos vivido ya muchos años de experiencias donde nos encontramos en festivales, en varias ciudades, donde hemos estado con los grandes maestros como Maestro Calarcá, Sí, con muy los bien. nuevos maestros como Matador, como Meo, Maestro Jairoa también de los clásicos, gente nueva dura como Fingo, como Goa, bueno, aquí me quedaría recitando nombres toda la noche, y de los que hemos aprendido, Carlos Cardona, Melissa, o sea, gente muy tesa
que tienen también como su fuerte en la caricatura editorial política o en la fisonomía o en el humor gráfico o en el cómic. Entonces ha sido como un aprendizaje. Creo que ha sido como nuestro doctorado, nuestro máster en este aspecto, porque hemos estado pues como muy ligados todos, muy, muy cercanos, y eso ha sido Sí, muy bonito. Hemos aprendido y hemos compartido, que es como lo más importante, y compartiendo uno aprende mucho, y hombre, pues ya la nueva generación, y ya como Alejo, como, no sé, pues pues muchas personas, la gente de Urban Sketches, Jennifer, Alejo, Lisa, ahorita Inca, el hijo de Pica, con el combo de allá, de Cali también, chicos nuevos. Pues, es genial como ver que esos procesos no se quedan ahí, sino que hay ajá. gente que se suma y aprenden también, y uno sigue aprendiendo de la gente joven, ¿no? En nuestras dinámicas, los chicos de la causa, eh, pues muchísima gente que está haciendo ahorita como cosas interesantes en caricatura y en cómic en Colombia, y que en cierta forma, como decías al inicio, pues es un país donde somos toderitos, nos toca como aprender de todo un poquito, porque no es posible como especializarnos, no hay como como unas escuelas, no sé, o unas instituciones que avalen como el asunto, y nos toca como ir como tanteando, ensayo-error. Sí, ese panorama, según lo que hemos hablado con colegas de otros países aquí de este cono sur e incluso de Centroamérica, se mantiene, es muy parecido y de alguna manera, pues eso tiene sus ventajas, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque nos ha hecho, digamos, fuertes en unos campos, incluso en unos que no hay, como usted dice, una escuela que enseñe como tal. Me gustaría conocer un poco más de una faceta de la que no se ha hablado en las charlas que hemos tenido con usted, y es la de editor, ¿no? La de cómo usted ha sacado con diferentes compañeros esfuerzos impresos para tener pues material que muchas veces es ese material que falta en muchos autores, en los cuales también me toca incluirme, que no tenemos una gran, por decirlo así, como una biblioteca donde se pueda mostrar, y, no, y lo tangible también ayuda mucho para que uno como que se motive y pueda seguir creando industrias, si se puede decir, o escuela como tal. Entonces, Nelson, por ejemplo, en este caso de Utopía Eje, ¿cómo fue el proceso con Trejos o cómo, o si nos quiere compartir algunos de los otros proyectos? Bueno, sobre Utopía es un ejercicio muy bonito y muy chévere que hemos hecho con Gabriel Trejos. Gabriel Trejos es un gran amigo que ahorita vive en Medellín, es de acá de la zona cafetera, de Los Quebradas de Pereira. Y fue como el profesor nuestro en leyenda, o sea, los primeros cursos de cómic que hicimos en aquella época que les comentaba cuando hacíamos las actividades de anime, Luis Gabriel Trejos y Alejandro Guzmán, un chico de Manizales, fueron los primeros profesores de estos cursos. Eh, entonces digamos que también fue como aprender de ellos, que ya llevan también un proceso más largo de formación a través de la historieta. Y de ahí sale el grupo Leyenda, también todos muy talentosos, pelados que hicieron el curso de cómic y no se quedaron como con el curso, sino que se siguieron reuniendo, y terminamos pues ahí como, y terminaron ahí formando el grupo. Por ahí tenemos un video, si lo quieren buscar en Facebook del grupo Leyenda, pueden buscarlo ahí en Cómics Sin Fronteras o en la página de Confamiliar de Saralda, para que vean un poquito lo que fue la historia como de este grupo en el eje cafetero. Entonces con ellos hicimos un proceso, con ellos arrancamos también como el evento de cómic, fueron de los primeros también que empezaron a exponer en el evento de Cómics Sin Fronteras, que antes se llamaba Muestra de Cómics Ciudad Pereira, y luego ya desde la tercera edición ya empezaron a organizarlo en conjunto con el Cineclub Borges, y lo organizamos juntos como hasta la sexta, séptima versión. Ya a partir de ahí pues los chicos muchos estudiaban sistemas, mecánica, pues como otras carreras, y se dedicaron como a terminar sus profesiones, pero obviamente siguieron como vinculados ahí al evento y con proyectos también como creativos, pues Sí, con Cuja, con Trejos,
más que todo con Giovanni, hacíamos caricatura en vivo, hicimos algunas animaciones también, algunos cómics o algunos personajes. Pero ¿y Y cuándo nace la idea de Utopía de Utopía, porque entre leyenda y utopía hay un tiempo, ¿no? hay un trecho grande. Leyenda es del año 2004, si mal no recuerdo, que se publican las primeras revistas Leyenda. Y justo en la revista número cero, la revista Cero, Gabriel hace un dibujo de los integrantes de Leyenda y nos hace así Ah, todos guapos y patrones y, y así pues como que el grupo Leyenda presenta su magazine, revista, ta, ta, ta. Entonces hizo como un dibujito de todos, pero así como en versión cómic, y era como para la editorial de la revista número cero que salía el primer número, ¿no? sí, Y tiempo después, estoy hablando ya de más de 10 años después, porque eso ya fue 2016, si mal no recuerdo, 2016, que salíamos por allá en los eventos de cómic a tomar algo, a charlar o con los invitados que llegaban, sí. tanto nacionales como internacionales, pues recordábamos un poco como toda esa época y alguna vez por ahí cerveceando con Trejos, también pues como que lo que hace uno con los amigos cada 8 días es como arreglar el país. Entonces siempre hablábamos un poquito ahí como de los problemas de la ciudad, del país, del mundo, ¿no? Y digamos también como con diferentes visiones, que también eso es muy chévere, que se ha perdido hoy en día, como que si usted no se sienta con alguien que piensa con usted, como que no cuaja nada y eso es como muy radical. Uno tiene que Eh, sentarse con las personas que piensen distinto que uno. Eso pasa aquí, ¿no? Eso pasa aquí. Exactamente. Ustedes son dos visiones, ¿no? Exacto, son como dos posiciones distintas, pero eso pasaba mucho en el Borges, eso era como un reflejo del Cineclub Borges, porque usted miraba ahí como cuando teníamos el café bar y ahí usted veía gente de todas las ideologías, de todas las creencias, de todas las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales, y veías que habían mesas redondas de gente hablando de cosas interesantes, o charlando, o recuchando, y cada uno como que respetaba la posición del otro y uno aprendía mucho. Recuerdo que uno se sentaba con gente que pensaba, obviamente, tenía otras ideologías y uno absorbía muchas cosas y eso se ha ido perdiendo. Ya como que la gente se sienta como con su nicho y ya el otro nicho no cuenta y se cierran. No, en esa época lo chévere, las conversaciones que se forjaban en el Cineclub Borges era eso, como escuchar a todo el mundo y como sacar lo mejor de todos. Entonces, en unas charladas con Trejos, que estamos hablando, Sí, que hoy dice, ¿por qué no arreglamos pues este el país? país. Arreglemos esta vinca. Entonces, y dice, ¿cómo así? Que no hagamos un cómic. Y entonces me vino a la memoria ese dibujo que te dije ahorita que había salido en Leyenda, Sí. en la primera Leyenda. Entonces yo le digo, ¿viste, te acordás que hay un dibujito que hiciste muy bacano de todos nosotros ahí, como todos así, como superheroicos? Porque no formamos ahí como un clan, como un club, y que esa gente sean como unos hackers, unos científicos, como unas personas que arreglen como la situación del país, pero sin violencia, ¿no? Como desde el pacifismo y con ideas, no sé qué. Entonces ahí cojo como la idea, entonces digo, haga el guión, yo dibujo. Y fue como muy bacano porque los dibujos de Trejo son geniales y pues como que Trejo se diga que te dibuja el guión, como que eso como que fue como el detonante y fue muy chévere como investigar un poco, como mostrar un poquito cómo podría ser y situamos la historia como en el año 2100. Entonces como que esos muñequitos fueran como los bisnietos de nosotros, más bien, como que miramos más bien como al futuro, sí, Son porque ahorita clones como que, mejorados, exacto, como los clones mejorados y los bisnietos. genéticamente mejorados, pero con todo su ímpetu y su personalidad y su pensamiento analítico. Ah, qué Sí, bueno, entonces, eso no lo sabíamos. sí, sí, entonces incluso hay una leyenda, hay una viñeta en la número 1 que dice como en el salón legendario, y el salón legendario pues es así como una especie de Liga de la El pavo. Justicia con la pero no, realmente nosotros teníamos un salón legendario en la sede del Cine Club, que era una pieza que quedaba atrás de la cocina,
Era un local gigante que tenía un cine de madera y tenía un café bar. Y atrás, recuerdo que En decidimos Pereira, hay dejarnos que decir, recuerda que nos están escuchando de otras partes, hay que decir dónde era. Pereira. Pueden buscar ahí Cineclub Borges, ahí aparecen algunas historias, algunas cositas ahí en Google. Y recuerdo que sí, había un salón que era el salón legendario, entonces habíamos ploteado unos loguitos así de superhéroes y ahí cada 8 días los sábados nos reuníamos con el grupo Leyenda. Entonces hay como, eso, por ejemplo, la revista que muestras ahí, la número 2, es como un homenaje también a ese cineclub, al club, se llama como el club, el sitio, están viendo el club de la pelea, están todos sentados ahí en una mesa del bar hablando de cosas y brindando, se ve gente de todas las condiciones. Y sí, digamos que el guión avanzó también como yo había asistido a algunos talleres de guión, tanto cinematográficos como de cómic. Tuve la oportunidad de hacer un taller con el maestro Carlos Trillo, que es uno de los grandes maestros de cómic, de guión, guionistas de cómic, argentino que lastimosamente murió hace unos años. Y cuando tuve la oportunidad de hacer una clínica de guión que hizo en una feria de un libro, y Sí. bueno, digamos que me atreví un poquito ahí porque ya había hecho también como algunas historias, había escrito algunas cositas y cuando Trejo dijo, haga el guión que yo lo dibujo. Entonces fue muy bacano porque fue como Poner en intentar práctica de su taller. ¿cómo? Poner en práctica ese taller que había recibido con el maestro Trillo. Y con los invitados que hemos tenido también como de otras partes que han venido, David Lloyd, Ajá. Nico Di Mattia, Alejandro Burdicio, Juancho Navas, bueno, no te invites al maestro Mariscal, mucha gente de varios países que han estado en el evento de cómic y nos han dado workshops eh, y bueno, y hablando con ellos uno aprende mucho, entonces como poniendo en práctica un poquito esa parte del guión y bueno, ahí vamos, hemos sacado ya, llevamos 3 capítulos, ha sido también un trabajo que hemos hecho muy relajados porque pues Trejo mantiene muy ocupado, él es publicista y mantiene muy ocupado y bueno, yo también mantengo a veces muy enredado. Entonces quedamos que lo hacíamos cuando fluyera, ¿cierto? Que no había presión de nada. Entonces salió el primer guión. Ah, bueno, entonces quisimos hacerlos como por capítulos, Sí. porque si no se vuelve extenso y o sea que tenga ahí 10 capítulos o 12, eso a la final esos proyectos como que son muy pesados. Yo tengo por ahí una novela gráfica que llevo como 10 años haciéndola y apenas llevo 3 capítulos. Entonces le dije a Teo, no, hagamos eso por capítulos, imprimamos pequeñitos folletos pequeños de 12 páginas, que así la gente también lo lee más rápido, es más barato también sacarlo, y la gente también como que lo va conociendo, a ver si va pegando la idea o qué. Y ya sacamos el primero y pues para sorpresa de nosotros a mucha gente le gustó. En Sí. ese capítulo se divide Colombia en 7 países, en 7 reinos. Y, y bueno, es como en el futuro y hay como una reorganización. Entonces como que sí, como intentando volver a unir el país de nuevo, pero a través de la no violencia, a través como de la tecnología, a través un poco de la parte científica. Y el capítulo 2 que es este que te tienes ahí en la mano, pues es el capítulo es ya como en homenaje a ese sitio que le decía y como hablando un poquito del origen del club, ¿cierto? También fue muy chévere, pues estamos haciendo como el guión circular, o sea, la gente puede leer esta y leer la otra y no se pierden, porque la pueden leer en desorden. Y el otro capítulo que ya creo que solamente faltan 4 páginas por dibujar, que incluso ya hemos subido algunas ahí a internet, en el Facebook, pues ya estamos ahí como terminando ese tercer capítulo y yo ando ahí trabajando en el capítulo cuarto. También lo que hacemos es como un homenaje a muchas cosas, a la ciencia ficción, a los superhéroes, al drama, al western, Sí. eh, sí, como a los hackers, o sea, hay como un homenaje a muchos géneros, eh, por ejemplo, al género épico también hay como muchas referencias. Tratamos de mezclar muchas cosas que nos gustan y como les digo, pues lo hacemos ahí como sin afán, como que iba rodando y como que cada vez que me siento a escribir lo disfruto y yo sé que Trejos cada que se sienta a hacer un dibujo lo hace también con el alma y con mucha pasión, entonces eso se ve reflejado en el trabajo. Aparte de leyenda,
que ustedes ahí se conocieron y comenzaron a formalizar esa dupla para hacer este cómic de Utopía Eje. Hay que decir que, bueno, tienen otros proyectos y que también han sido, digamos, para mostrar en el portafolio de las ediciones Borges, como es este, ¿no? Ajá. Es que había sorpresa. No encontré las leyendas, pero bueno, Bueno, entonces aquí es hay un que mostrar libro que esto. se llama Prestidigitación, que es un libro antológico de Luis Gabriel Trejos, que es el dibujante de Utopía Eje, y pues, es uno de los grandes maestros del cómic nacional, el cómic colombiano, que ha trabajado mucho el género épico, ¿no? El género de, ahí vemos un maestro del dibujo, y ese es un libro que está dividido en 4 capítulos, que es la parte de mítica, épica, ancestros, y tiene otra que es cyberpunk, ¿no? Son 4 capítulos donde se muestran ilustraciones y cómics de Gabriel Trejos, e incluso ahí Sí. hay un cómic que es escrito por Camilo Triana, Sí, ay, qué y cosas, ¿no? y dibujado por Gabriel, que se llama Desde las cigarras, creo que es, no Como las recuerdo, cigarras. Aquí las está. Oiga, yo no cigarras, me, lo te vemos debo ahí. decir que no me acordaba. Es un cómic que escribió Camilo y lo ilustró Gabriel, que tiene que ver con el doctor Canoje, que es un personaje mítico en Venezuela, una especie de Ujú. Frankenstein, ¿no? Que existía Sí, ahí era en una especie de doctor Nigeria. Frankenstein. Sí, es ahí cómics de Gabriel, bueno, está ese con Triana, el resto sí son todos de autoría de él, y las ilustraciones. Y bueno, digamos que ahí lo que pretendíamos es con esta edición de lujo que le quisimos hacer a Gabriel fue como un reconocimiento por más de 20 años de trabajo. Es una edición tapadura de lujo, son solamente 100 ejemplares, y quien lo compre tiene ahí pues un autógrafo personalizado Pero de... ¿ustedes tienen existencias? Porque este es el mío. Todavía quedan ahí, sí, sí, quedan todavía hay algunas, Bueno, por ya si alguien saben. está interesado puede escribir. Y bueno, es una publicación que hicimos en el 2016, ahí desde el evento de Cómics Sin Fronteras y también en coproducción con el Borges y con Gabriel Trejos. Agradecerle a Camilo, agradecerle a Júcalo, y que son los organizadores del concurso de noticias Anticartoon. Que felicitarlos por la labor que llevan, porque además del festival ellos ya llevan también muchísimos años, en especial Camilo con Noticias de Cartoon de Colombia, que es un blog que les invito a que visiten, donde él muy juiciosamente se puso ahí a la tarea de hablar un poco de la caricatura en Colombia y de resaltar los ganadores colombianos en otros países. Y bueno, ahorita ya ha evolucionado, además del blog, va por el lado del festival, donde ya cada año hacen muestras, ya creo que esta es la séptima, ¿no, Camilo? Sí, esta es la séptima y bueno, también obviamente de la mano de ustedes que han abierto esos espacios para que la gente no solamente lo vea en internet. El año pasado, mira, hay que decirlo, hicimos una innovación, una transmisión de una exposición acompañada, eh, fue algo muy interesante y aún Ah, se puede ver, ¿no? ahí en YouTube pueden verla, en las redes de Comics Sin Fronteras, Noticartoon también, ahí por ahí pueden ver el video de las exposiciones, y no felicitarlos porque sabemos lo difícil que es hacer esta labor cultural, hacer estos eventos. Júcalo y Triana llevan haciéndolo muy juiciosos, muy disciplinados. Llegan trabajos de muchas partes del mundo, de gente muy tesa, y bueno, con temas muy interesantes. También hacen como un homenaje a caricaturistas colombianos, y eso es una labor que es muy plausible y que duele mucho que festivales como Noticartoon no tengan un apoyo estatal, un apoyo más directo, porque son eventos que realmente ayudan a la educación gráfica en Colombia, y a generar también como espacios de discusión y de sano esparcimiento. Pero entonces, como les decíamos, pues intentamos apoyarlos también desde los otros festivales, desde el Comics Sin Fronteras, desde Cali Comics, el Cartoon Rendón,
incluso también desde Panamá, que también hay algunos amigos panameños que se han vuelto cercanos también como a los festivales. Y bueno, creo que si entre todos nos apoyamos, lo que hablamos ahorita de las economías solidarias, de estos nuevos tiempos de cambio, donde vemos que todo el mundo está alterado y obviamente ya son sistemas agotados que necesitan nuevas variantes, sistemas más equitativos y más humanos, y podemos hacerlo desde nuestro entorno, también empezar a hacer esos cambios, esas dinámicas, de empezar a girar un poco más la economía local, a creer en las cosas nuestras, a apoyar esos espacios independientes que no tienen el apoyo del Ministerio de Cultura ni de las Secretarías de Cultura, pero que sí tienen mucho corazón, digámoslo así, de todos los participantes, de todos los artistas, de los amigos que, que mencionábamos al inicio, que siempre han estado muy prestos a ayudar en los festivales, que prácticamente son como hermanos nuestros. Así es, Nelson. Bueno, entonces, casi que para finalizar ahora sí, para no demorarlos más, entonces recuerden, les tenemos unos combos especiales, incluso por compras superiores de 50.000 pesos, comenzamos con los regalos. Y ya si pasan los 100.000 de muy votados, hasta se pueden llevar el hojarasquín, la imagen oficial. Entonces, estamos aquí a la orden para todos ustedes. Nelson, muchas gracias. No sé, creo que ya por el momento, creo que no es más. Demasiadas gracias. Gracias a Júcalo, a Noticartoon y a todos los que estuvieron ahí pendientes de en vivo. Compártanlo por ahí, chicos, también para que mucha gente se entere de este maravilloso festival de Noticartoon. Y bueno, muchas gracias por haber estado ahí esta hora aguantando. A todos los que se conectaron. Y bien, exacto, todos los que se conectaron. Muchas gracias. Gracias. Le damos el saludo ahí en el tiempo. Chao pues.